Buenos días a todos. Para mí es como decíamos ayer, porque me fui de aquí hace poco, así que me parece lo normal. Y en vez de dar clase en este aula, daba en la de al lado. Pero también el escenario es muy parecido. Bien, lo más importante que vamos a ver hoy es eso. Es decir, ¿qué pretendemos con esta charla? Esto va a haber mucho circo aquí hoy. ¿Por qué? Porque yo sé que sois alumnos de primero, de segundo, estáis comenzando y se ve, esto es un túnel, estáis al principio del túnel y la lucecilla no se ve hasta tercero, cuarto, se empieza a ver la luz al fondo. Bueno, yo lo que quiero es enseñaros la luz al principio, es decir, que veáis que hay muchas cosas, muchos trabajos, muchas posibilidades a partir de lo que se estudia aquí. Y lo que vendrá, porque últimamente esto se ha acelerado. La forma de obtener información cartográfica y cómo la tratamos, esto está por momentos. La famosa inteligencia artificial, que en muchos casos creemos que es eso que nada más que preguntamos ahí en el ordenador, ya está metido en todo esto y cada día trabaja más. Entonces, para mí lo más importante es que veáis esa variedad de trabajos que podemos hacer, y aquí he puesto unos poquitos solo, pero es para que tengáis una idea. Bueno, vamos a ver no vayamos, el circuito de Fórmula 1 que se está construyendo, que sí, que va a estar. El circuito sí, el resto ya veremos, pero el circuito va a estar. También la última montaña rusa de la Warner, que se instaló. Este de la montaña rusa lo vais a entender mejor, porque hay mucha topografía, hay poligonales, hay ya datos, y sobre todo eso que rellenáis en las prácticas y demás. Bueno, pues vamos a ver aquí dónde se llega con eso. También he puesto aquí otro apartado que es topografía forense. ¿Y esto qué hacen? Bueno, pues este fue un trabajo que hicimos, además, vuestro profesor César García y yo, en Zaragoza, que consistió en investigar qué había ido pasando en un polígono industrial donde las calles se hundían. Por cierto, el AVE pasaba al lado y también se hundía. Entonces, otro de los campos que quiero, aunque va a ser muy deprisa, son gemelos digitales de infraestructuras. Hoy en día todas las empresas que se dedican a tener, pues eso, cables, tuberías, quieren tenerlo en 3 dimensiones, quieren saber dónde está y quieren meterle inteligencia artificial para saber cuando ocurre algo, dónde está lo que ocurre y tener sensores y todo eso. Y para eso, ¿qué necesitamos? Saber dónde está todo y cómo es. Y eso también es cartografía, pero de la 3D, de la buena. Y por último, modelados en 3D de realidad virtual. Estamos dando un salto. Para obtener información cartográfica, estamos en este momento obteniendo imágenes y modelos 3D de la realidad casi en directo. Y si estamos obteniendo esa información en directo, cuando la proyectamos, deberíamos proyectarla también casi en directo. De tal manera que la cartografía intermedia ya veremos por qué camino va, pero vamos a pasar de la información geográfica real que vemos con nuestros ojos a proyectos también que van a ser prácticamente reales. Bueno, vamos al tema del circuito. Hemos saltado aquí. Esto va, bueno, lo hace un poco como quiere. El circuito tiene 2 partes. ¿Veis? Ahí están con 2 modelos ya. El circuito, eso es de hace... Esas imágenes son de hace 10 días. Mañana tendremos imágenes nuevas, porque el circuito de Fórmula 1, todos los jueves, hay unos drones y unos escáneres que se dedican a cartografiarlo. Y todos los viernes hay que mirar en pantalla y ver información. Esto lo vamos a ver ahora después. Bueno,
La montaña rusa, esta de la última que se hizo en el Parque de la Warner, lo pongo como ejemplo de topografía, por llamarlo de alguna manera, topografía industrial, topografía de precisión. ¿A dónde se puede llegar hoy en día con los medios que tenemos? Nada tiene que ver con lo anterior del circuito. El circuito es una topografía muy habitual, sin necesidad de grandes precisiones, salvo en un apartado que vamos a ver con detalle, mientras que aquí todo está al milímetro. Y cuando digo al milímetro, es milímetro, no milímetros, milímetro. Topografía forense. Bueno, mirad, esto consistió en un polígono industrial pequeño, 800 hectáreas, 80 kilómetros de calles, que estaba construido en un terreno, ya veis lo que hay alrededor, ¿no? Esa topografía, pues yesos, cárcavas, y no se les ocurrió otra idea a los que construyeron el polígono, nada más que hacer tabla rasa. Vamos a hacer un polígono prácticamente horizontal. Y entonces empezaron a mover tierra millones de metros cúbicos. Cuando avancéis ya veréis lo de los millones de metros cúbicos, que es una auténtica locura. Y, bueno, pues terraplenaron en unos sitios, en otros sitios quitaron montañas. Y claro, como era yeso y esos terraplenes, esas profundidades de 30 metros, pues empezaron a pasar cosas con el paso de los años. Esto empieza a no funcionar bien. Bueno, lo hacemos desde aquí. Bueno, se hizo una cartografía y además se tomaron datos con GPS, pero lo importante no era eso. Lo importante era en los ejes de las calles. Esto se proyectó, vamos a poner la siguiente. Esto se proyectó en el año 2008, se debió construir en el 2009, 2010, y a partir de ahí, si veis esas rayitas del perfil, cómo vamos teniendo datos de qué está pasando en esas calles y cómo cada año que iba pasando íbamos teniendo más profundidad, cómo se iba moviendo. Bueno, pues eso era la idea de qué iba a pasar, qué estaba pasando y qué íbamos viendo con el paso de los tiempos. Y ahí utilizamos todo tipo de datos, datos de proyecto, de cómo estaba teóricamente proyectado, cómo se construyó, qué pasó a los pocos años. Esa información del LIDAR que da el IGN es maravillosa. Esto os sonará, cuando alguien os lo explique, eso es maravilloso. Es decir, tenemos cómo era España, el suelo, en un año, y en otro, y lo van haciendo cada cierto número de años, y cada vez más preciso. Eso prácticamente es tener la cartografía, por lo menos el modelo digital del terreno de todo el país, y en distintas fases. ¿Y qué ocurría? Pues ocurrían cosas como esto. ¿Veis? Ahí esos son dos vaguadas grandes, y en esas vaguadas aparecían pues asentamientos de 65 centímetros, por ejemplo. Pero es que había 17 metros de profundidad que se habían terraplenado. Es decir, esa vaguada se había rellenado con 17 metros de tierra. Y, curiosamente, en toda la zona, todos los grandes asentamientos aparecían en las vaguadas. Y luego, bueno, pues al final siempre hay que sacar unas conclusiones, y ahí las conclusiones peores era que cada metro de terraplenado que se había hecho, las calles se habían hundido ya 3 centímetros. Como había sitios donde el terraplén era de 30 metros, pues estaban 90 centímetros hundidas. Pero claro, el hundimiento no es general, solamente era en las vaguadas. De tal manera que ya se veía en las calles, ibas andando por las calles y veías que pasaban cosas allí. Pero lo que no quisimos ver era qué había pasado con todas las tuberías que había por debajo. Porque hay que imaginarse las tuberías de hormigón con esos movimientos que habrá ocurrido, ¿no? Bien, pues este es un ejemplo de trabajos que se pueden hacer con distintas cartografías, en distintas épocas. Bueno, esto de los gemelos digitales que tanto se utiliza y demás, yo lo simplifico mucho. Yo me voy a fijar solamente
en las infraestructuras. Es decir, aquello que construimos por debajo del suelo, saneamientos, tuberías de agua de abastecimiento, de gas, conducciones de todo tipo. Todas las empresas quieren saber dónde está eso y quieren saberlo con precisión, porque además quieren tenerlo controlado. Todo el mundo quiere teletrabajar, es decir, nadie quiere ir a ver si ese saneamiento, ¿qué ocurre allí? Sencillamente tenemos sensores, caudalímetros, bueno, por ahí puestos, y desde esa pantallita en algún sitio sabemos qué está ocurriendo en una tubería o qué está ocurriendo en un circuito eléctrico, y para eso necesitamos esto. Entonces, aquí veis que con los programas actuales se puede construir un saneamiento con toda la información. Ahí uno ve cosas muy sencillitas. Fijaros, las coordenadas del centro del pozo, con centímetro, la cota del fondo, la cota de la tapa, la profundidad, y además están identificados con su numeración. Eso nos permite saber cómo es ese pozo, cómo es esa tubería, qué longitud tiene, qué pendiente. Y esto es a lo que aspiramos. Eso es una calle que le hemos dado la vuelta. Y por debajo tenemos toda esa información. Y tenemos toda esa información relacionada y en 3D y con coordenadas. Y claro, uno ve esto y dice, bueno, ya, esto queda muy bonito, así queda bonito, pero el tema es cuando vemos que no solamente queda bonito, sino que además es real, es 3D, es decir, tiene coordenadas. Eso es exactamente lo que hay en la realidad. Pero además, si os fijáis, está identificando cada uno de los elementos, y cada uno de los elementos identifica lo que es, como hemos visto antes en el pozo, sus coordenadas, sus condiciones, y si le metemos ahí sensores, caudalímetros, todo eso, resulta que es una red inteligente. Es una red que conocemos todo lo que hay, conocemos cómo está funcionando, y sobre todo, cuando vayamos a hacer cualquier obra, no nos vamos a llevar la sorpresa cuando la excavadora rompe la tubería, rompe la línea eléctrica, se electrocuta el maquinista. Todo eso no es ciencia ficción, eso existe. Y cuando se termina cualquier obra, esos planos as-built que dicen, planos de acabado, lo que hay que tener de acabado es esto, donde está todo. Todo y con sus coordenadas, con sus tipos, con la información, de tal manera que si pinchas en cualquier cosa que aparece ahí, te va a aparecer la ficha correspondiente y lo que le pongas, además de información añadida. Bueno, tenemos otro caso que es más sencillo. Estos son proyectos que tiene en la actualidad el Ministerio de Obras Públicas, que las carreteras nacionales que han quedado dentro de las ciudades y que han hecho autopistas, circunvalaciones, pues quiere que los ayuntamientos las asuman. Quieren que el ayuntamiento, esto, que era una carretera nacional, pase a ser una calle del ayuntamiento. ¿Pero qué hace el Ministerio? Primero tiene que ponerlas en condiciones, con aceras, carriles bici, jardines, iluminación, para que los ayuntamientos puedan asumirlos y lo conviertan en calles. Entonces, en ese proceso se está haciendo en muchos sitios. Entonces, vemos aquí, este es el proyecto. Es decir, eso que hemos visto ahí, pues queremos que quede así, con una rotonda, lo que era un cruce, con zonas ajardinadas. Bien, todo eso que está ahí en un PDF muy bonito, la maravilla del PDF es que todavía sigue teniendo 2 dimensiones y parece que todos los proyectos van en PDF. Yo cuando veo un proyecto en PDF se me cae el alma a los pies, porque es una foto. Y nosotros vivimos en un mundo que sí, vemos muchas pantallas, y la pantalla es una foto, pero creemos que lo que hay dentro tiene 3 dimensiones, porque es la realidad. Bueno, veis ahí, pues, tenemos todos los ejes, cómo lo vamos a hacer, con las secciones tipo, con todo eso. Que eso es un proyecto pues, de carreteras, de calles. Cuando ya tenemos
Eso dibujado, pues ocurre una cosa, que da la casualidad de que ahí con la sección tipo no hacemos nada, porque la rotonda no tiene más que enganches continuamente y detalles que los programas hoy en día hacen muy bien una carretera, pero no hacen el enganche de la carretera con la rotonda. Y además tengo que tener en cuenta que por debajo tengo una tubería. Y además tengo que tener en cuenta que la rotonda, para que quepa bien, no va a ser redonda, sino que hay que cambiarle de forma porque tengo un edificio en la esquina, porque tengo que respetar un ancho mínimo de aceras. Entonces ahí empieza lo que yo llamo la artesanía topográfica. Y es lo que ya no hacen las máquinas, que tenemos que hacer nosotros de una forma un tanto manual, y es ir casando todos esos elementos. Una vez que los hemos casado, pues hacemos el modelo. Cuando yo hablo de modelo, ya estoy hablando de modelo digital del terreno. Y ahí con todo. Es decir, ahí tenemos la piel de cómo va a acabar eso. La piel. Es decir, hemos diseñado los bordillos, las aceras, ahí tenemos todo eso. Y veis, bueno, ahí lo tenemos con las líneas 3D principales. Ahí están las líneas de bordillo, los ejes de las calles y las curvas de nivel. Y eso es lo que obtenemos habitualmente. Bueno, yo cuando veo en un proyecto que me dan eso, yo beso el suelo, porque todavía no me he encontrado prácticamente ninguno. Pero es que nosotros estamos en otra realidad más. A eso nosotros le vamos a hacer esto. Y de, lo habéis pintado. ¿Cómo que lo hemos pintado? No, lo que le hemos hecho es, como lo tenemos todo codificado, tenemos modelos digitales, tenemos líneas, le decimos, oye, esta línea conviértela en un bordillo. Entre estas dos líneas genera una superficie y hazla de baldosas. Entonces, fijaros, me voy a centrar en este trocito de aquí, de la parada del autobús, ¿vale? Y de, hombre, una foto de la parada del autobús. Sí, una foto. No. No es una foto. Lo que hemos hecho es, además, darle volumen. Le hemos aplicado a esas líneas, le hemos dicho, pues esto es un bordillo, esto es un sumidero, esto es unas baldosas que tienen un espesor, y debajo, además, hay una capa de hormigón. Pero es que si nos vamos a las capas, que ahora veremos, las capas del aglomerado, en las capas del aglomerado también las tenemos, cada una. Y además hemos pasado de una cosa, de tener un modelo digital de la piel acabada, de la piel que se ve, tenemos un modelo digital de cada cosa. De las baldosas, del pavimento. Mirad, ahí se ven las distintas capas. Pero es que está así todo el proyecto. Está así todo el proyecto. Bueno, pues esto es muy bonito para venderlo, esto es precioso para venderlo. Pero es que no lo vamos a vender así, sino que además, como eso está en 3D y está con líneas inteligentes, resulta que cada capa está identificada. Y como está identificada, pues empiezan a aparecer aquí cosas como, esta es una capa de aglomerado, esta es otra, y esta es la superficie, y este es el volumen. Y al final pone coste. Le ponemos precio por metro o por unidad y tenemos el presupuesto. ¿Vale? Es decir, no hacemos un plano de lo que se va a replantear. Ese plano con las líneas en 3D es el que vamos a necesitar nosotros como topógrafos para replantear los bordillos, las excavaciones. Fijaros, oye, ¿dónde va la capa de aglomerado? Pues yo cojo, voy ahí, me voy a este puntito, saco coordenadas de ahí y lo replanteo. O sea, tengo todo para replantear, pero es que además lo tenemos todo cubicado y lo tenemos todo controlado. Bien, esto no es ciencia ficción. Esto está construido, por ejemplo, para que tengáis una idea. Bueno, y vamos a lo que le gusta al personal. El circuito. Bueno, el circuito consta de esa longitud, 5.416, bueno, ha habido un pequeño cambio ahí, pero poquito. 22 curvas,
según el proyecto. Yo digo que 21, porque hay una curva que es bastante suave, que yo diría que casi no es curva. 2 túneles y la famosa curva peraltada al 24% de 500 metros de longitud, que es lo que se suele vender más. A ver, esto es que salta todo, pero bueno. Mirad, ahí tenemos el circuito superpuesto sobre la ortofoto al principio. Si os fijáis, vemos que tenemos una zona prácticamente nueva en campo y otra zona que corre por una avenida existente y luego por las calles de IFEMA. Bueno, aquí está la numeración de las curvas, la famosa curva 12, que es la peraltada, que ahora veremos alguna cuestión más de ellas. Bueno, veis, aquí tenemos los 2 tramos, el tramo de Valdebebas. Tenemos la autopista M11, que pasa entre los 2 tramos, donde tenemos 2 túneles, un túnel de ida y otro túnel de vuelta. Estos 2 túneles ya existían, lo único que se hace es acondicionarlos. Todo este trazado es totalmente nuevo y está hecho a partir de un solar de tierra. La zona, digamos, urbana va por, o sea, este tramito inicial es nuevo, pero luego son las calles de IFEMA, la recta principal, que es la entrada de IFEMA, esta primera curva, el pit lane que sale aquí, y luego corre por toda la ribera del Sena hasta aquí. Esa es la parte exterior del circuito. Bueno, aquí hay una cuestión y es en el momento que se proyecta el circuito. Aquí sí, aquí se proyectó en 3D, por lo menos unas pocas líneas. Se proyectó de tal manera que teníamos esas imágenes del circuito, que eran líneas, y que con esas líneas ya nosotros podíamos hacer esa superficie, la piel, el acabado. Es decir, la capa superficial. Bueno, le pusimos además ya las protecciones un poco y alguna línea más para que se viera, pero eso era, para que veáis, otro trocito. Bueno, pero ya teníamos esas líneas en 3D que estaban ajustadas teóricamente a la realidad existente. Ahora veremos lo del ajuste y el no ajuste. Pero en principio eso. Bueno, aquí tenemos, yo con esas líneas, y esto sí es, hice una simulación. Esa es la recta. Bueno, veis el circuito, el resto no, esa corre por donde corre. La salida del pit lane. Bueno, y este tramo es lo que corre por la ribera del Sena, que es una avenida por la cual están moviéndose los coches en la actualidad pese a las obras. Cruzamos una rotonda que se ha dejado en recta y llegamos a otra rotonda, que es esta, donde esas 2 curvitas darán que hablar. Este es el tramo que se pasa por el túnel y la subida hasta la siguiente rotonda, y a partir de aquí, de esta curva, se entra en la zona nueva. Esta es la zona que está construida, digamos, sobre terreno natural, sin problemas. Bueno, sin problemas que nos marcaran. Y aquí entramos en la famosa curva peraltada al 24%. Bueno, aquí no se ve mucho, pero luego tenemos un vídeo ahí de cuando la han estado asfaltando que sí se ve que ese peralte es brutal. Por cierto, ahora cuando acabe esta curva, que tiene más de 500 metros, ahora empieza a acabar, cambia el peralte y entra en bajada. Y además hay una recta. Este va a ser un punto peligroso del circuito, porque los coches van a llegar a una velocidad máxima a ese final con cambio de peralte, bajada y además con una recta por delante que ayuda a acelerar. Continuamos por la zona interior y entramos, aquí volvemos a pasar por el túnel, y esto ya se corresponde con la zona que va por dentro de IFEMA.
Este tramo inicial es nuevo, pero aquí ya son las calles, y como son calles, pues tienen el ángulo que tienen. Este ángulo es muy cerrado, aquí hay una zona de escapatoria bastante larga porque seguramente más de uno se salga en ese tramo. Tenemos luego otra curva de 90 grados y allí al final ya vemos el comienzo otra vez de la recta. Como no teníamos coches de Fórmula 1, metimos estos deportivos ahí para darle un poco la entrada al pit lane. Bueno, pues aparte de que es un vídeo muy entretenido y se ve un poco cómo es, lo mejor de todo eso es que es real, ¿eh? Es como lo hemos visto antes, eso tiene coordenadas. Bueno, vamos a la parte topográfica, porque hasta ahora ha sido circo, ¿no? Bueno, la parte topográfica, como cualquier proyecto necesita red topográfica, necesita cartografía y necesita un mínimo de inteligencia luego, pero en este caso la red topográfica inicial era la del ayuntamiento, que la comprobamos y servía perfectamente para este proyecto. Tener en cuenta que al final el circuito es una calle, es hacer calles, es hacer carreteras, es decir, necesita una precisión, pero no es una precisión altísima como la que vamos a ver después en la montaña rusa de la Warner. Bueno, partimos de esa red inicial, pero después, fijaros, densificamos la red. Hubo que densificar la red porque íbamos a utilizarla para muchas cosas posteriormente. Esto es la topografía clásica pura y dura. Y además necesitábamos, si quiere funcionar esto bien, necesitábamos que esa red le íbamos a nivelar con alta precisión. Eso fue, al principio parecía un capricho mío, pero yo insistí mucho. Digo, necesitamos que si no todos los clavos que tenemos en esa red, los necesitamos con precisión de milímetro. ¿Por qué? Porque yo ya sospechaba que la capa de rodadura final para los coches la iban a querer con una precisión altísima. Y para obtener esa precisión altísima en la última capa de asfaltado, necesitábamos partir de algo que tuviera esa precisión. Entonces, lo que hicimos, luego lo veremos. Y aquí, materia prima, como siempre, cartografía. Vamos a obtener información. ¿De qué tipo? Toda la que haya. Datos LIDAR, cuando empezamos al principio, ortofotos, levantamientos topográficos clásicos. Yo sigo diciendo que el levantamiento topográfico clásico es en el que sudas, ¿eh? Es en el que vas con la estación topográfica o con el GPS. Y lo llamo clásico no porque sea de la edad de Roma, sino porque para diferenciarlo de los drones, del escáner láser y de todo lo que viene. Bueno, teníamos, pues veis, distintos levantamientos. Incluso teníamos aquí uno que era muy bueno, pero estaba en otro sistema de coordenadas, estaba en ED50, pero bueno, lo ajustamos. Aquí, al final, esto es eso que yo os digo, un poco de artesanía, ¿no? Las piezas las vamos juntando, vamos comprobando que casan, pero esto fue al principio. Luego hemos tenido muchísima más información muy buena. ¿Qué información hemos tenido? Pues todos los jueves hay unos drones que nos vuelan toda la zona. Y esos drones obtienen unos modelos 3D maravillosos. Ahora vamos a ver un par de vídeos para que veáis a qué punto llega esto. Entonces, con esos drones que vuelan cada jueves y tenemos una información, sabemos lo que está pasando. Por eso os digo yo de que esto de la información cartográfica, cada vez va a haber menos cartografía y más información de este tipo. Bueno, tenemos, claro, a partir de ahí vamos a ver cómo sacamos planos de curvas de nivel, modelos digitales. Veis que lo tenemos cortado, la zona urbana y la zona de Valdebebas, que era de campo. Esto ha saltado. Este mando se nota que no es todo lo bueno. Bien.
Eso que veis ahí, pues es una imagen que obtenemos de esos vuelos de los drones. Pero claro, esto lo ves así y dices, esto es una imagen. No, esto se vuela y luego hay una aplicación que la maneja, que es el SITESCAN. ¿Veis? Aquí sale todo, esto es muy chivato. Saben si ha sido ese día a trabajar o no, porque, claro, aquí sale prácticamente todo. Esto es de hace 2 semanas, que ya había mucho asfaltado. Estuve esperando, me dijeron de hacer la conferencia antes y dije, vamos a esperar un poquito que avancemos, porque si no, no vemos más que tierra. ¿Veis? Bueno, pues esta es la parte del circuito, bueno, se ve ahí, se ve muy bien, ¿no? Todos los detalles, pero no es solamente la parte que se ve, sino que todo eso está en coordenadas precisas. Y prueba de que está en coordenadas precisas es que, por ejemplo, con el mismo modelo, en directo sobre él, hacemos un perfil, trazamos una raya y nos genera el perfil debajo. Hemos trazado esa rayita y nos genera el perfil. Ahí el circuito pasa por encima de una calle que va a existir, es decir, hay un paso inferior, y si veis, nos estamos moviendo con la línea, nos estamos moviendo por el perfil, y veis que ha cartografiado la parte de arriba. Si os fijáis en ese trocito que está ahí, ¿esto qué es? Es el circuito, y como es la zona del peralte del 24%, ha aparecido. Ah, otro detalle, mirad las coordenadas, con centímetro, y en Z también. ¿Queremos medir algo? Ahí está. Al principio, ubicar tierras, pero se pueden hacer más cosas. Yo he medido colectores, sin moverme de mi casa, directamente con eso. ¿Por qué? Te posas sobre él, sacas coordenadas, lo mismo que haría sobre el terreno. Ah, un detalle, ¿qué precisión tiene? Lo podemos comprobar. Tenemos puntos dados por coordenadas en el campo, podemos ir allí y sacar coordenadas de aquí y comprobarlas allí. ¿Con cuánto estamos? Más menos 2 centímetros, más menos 3, ¿para qué nos vale? Vemos para qué vale y para qué no vale. Ah, eso sí, es muy importante los puntos de apoyo. Es decir, esto para que funcione necesitas que los puntos de apoyo sean muy buenos. Vamos a continuar. Bueno, aquí tenemos la aplicación donde cada semana, veis que ahí arriba tenemos, a mí cuando me dieron acceso a esto, yo vi el cielo, dije, ya está, ya tenemos aquí el cielo, ya podemos trabajar con San Pedro y algunos más. Entonces, veis, vienen por fechas y tenemos, de cada semana, tenemos uno. Bien, ese es el modelo, podemos mirar, hay fotos, hay detalles, bueno, en las fotos todavía tenemos más precisión que ahí, pero lo importante no es eso, sino qué datos se pueden extraer de ahí. Y de ahí podemos extraer datos como una ortofoto, eso sí, miraos en qué tamaño tiene, 3 gigas y pico. Con este ordenador que estamos trabajando aquí, ni se abre. Modelos digitales de superficie, no sé si habéis llegado a eso, pero el modelo digital de superficie es ese que hemos visto, todo lo que hay. Si hay un coche, si hay un árbol, lo mide y lo tiene. Y el modelo digital del terreno, que es este, que también tiene un tamaño considerable, porque tenemos información de un punto cada 12 centímetros, cada 20 centímetros, cada 40 centímetros. Claro, esos son millones de puntos. Y claro, manejar eso nos requiere tener máquinas potentes y sobre todo mentes ágiles para saber todo lo que puede producir esto. Esto es, nunca mejor dicho, un Fórmula 1. Esta aplicación
con todo esto, es un Fórmula 1 que todavía solamente utilizamos para ir a hacer la compra. Aquí hay algo importante que quiero que ya veamos. La inteligencia artificial. Está metido en todo esto. Sí, pero además nosotros la podemos utilizar. Yo, por ejemplo, me niego a que cada 2 años me cambien la versión. No, es que estamos en la versión 8. Bueno, yo es que tengo datos en la versión 7. No, pues mire, trabaje usted en la 8. Bueno, vale, pero es que yo en la 7 tengo mis preferencias, mis aplicaciones. No, pero no puede ir de la 8 a la 7. De la 7 a la 8 sí, pero de la 8 a la 7 no. A ver, ChatGPT, échame una mano y empezamos a trabajar. Y cuando digo empezamos a trabajar es porque la inteligencia artificial no consiste en preguntarle quién es no sé quién, sino yo quiero hacer tal cosa y te empieza a encaminar, pero tú vas haciendo las preguntas correctas y vamos programando y este programita lo probamos y aquí con Python y si en vez de cada equidistancia de 50 centímetros lo hacemos de 40, ¿qué ocurre? No funciona. ¿Por qué? Porque pasa tal cosa, pues vamos variando y a base de eso resulta que de esa información que tenía ese tamaño tan gigantesco, pues de ese modelo digital brutal podemos hacer por ejemplo, un plano de curva de nivel con equidistancia de 20 centímetros, que es muy ligerito, muy visible y que nos sirve para ver casi todo y para cubicar tierras nos vale. Y no tenemos que trabajar con el mamotreto de 1 giga. Bueno, eso os lo cuento por un lado. Lo de las versiones, pues igual. De cómo pasar de la versión 8 a la versión 7, pues al final siempre hay un vericueto, de bueno, pues el modelo digital lo pasamos a XML, de XML lo pasamos a XYZ y ya lo puedes cargar en la otra versión y tienes el modelo digital del 8 en el 7. Bueno, para eso es para lo que podemos utilizar en muchos casos de estos la inteligencia artificial y generarnos nuestros pequeños programas. Eso sí, tú te quedas con el programa y ellos se quedan con la patente. Seguimos. Por ejemplo, los controles de movimiento de tierras, pues ha sido una manera muy fácil. Se empezaron las obras en mayo del 2025, ahí ya se ve que se había hecho un desbrozado ahí un poco de cómo era el circuito. Esto fue para que corriera Carlos Sainz, padre, con el todoterreno y hacer el anuncio. Luego corrió Carlos Sainz, hijo, pero corrió por la zona urbana, cada uno con su coche. Bueno, pues tenemos aquí del 1 de mayo al 31 de julio. Vemos que ya se han producido movimientos de tierra, va cogiendo forma, y lo más importante es que con todo esto tenemos unos modelos digitales del terreno que podemos comparar y al compararlos podemos ver, ahí hay un código de colores, en rojo y en verde. Verde donde hemos desmontado, rojo donde hemos terraplenado, profundidades de desmonte y de terraplén y sobre todo cubicaciones. Y todo eso, fijaros, cada semana tenemos la imagen de cómo está la obra y cómo podemos ir comprobando los distintos avances, cubicaciones. Esto, bueno, aparte de los planitos de curvas de nivel y muchas informaciones, perfiles, todo lo que podamos sacar de ahí, esto ha sido una herramienta fundamental. A mucha gente no le ha gustado, pero no le ha gustado porque no han sido capaces de entender el funcionamiento ni de explotarlo. Y es lo que os digo, muchas veces la tecnología nos está superando porque necesitamos herramientas, tiempo y dedicación para explotarlas. Muchas veces fabrican aplicaciones que los que las fabrican no saben realmente todo lo que se puede hacer con esas aplicaciones. Y esto es importante a la hora de trabajar, conocer todos los detalles. Y para eso hay que dedicarle tiempo. Y como vivimos en un tiempo que todo es pan antes de ayer, pues nadie le dedica el tiempo suficiente. Vamos a la cuestión, digamos, más peliaguda. Paquete de firmware del circuito. Esto es las distintas capas que va a tener el circuito y tenemos pues unas capas de tierra, de zahorra y llegamos a la zona
digamos, de eso, los asfaltos, ¿no? Las mezclas bituminosas. Y vemos que tenemos ahí tres, las tres que están en negro, estas tres que están en negro, que son las que realmente empiezan a preocupar. Pero bueno, vamos para atrás, un momentito. Vamos para atrás, que nada, no. Como teníamos esa información del CT scan y además, bueno, pues se hacían levantamientos, podíamos ir controlando cada capa. Es decir, si cada capa estaba en su sitio correspondiente. Lo habéis visto antes. Tenemos modelos digitales del acabado, de la siguiente capa, de la siguiente capa. Tenemos modelos digitales de todo. Y podemos ir comparando. Entonces se comparaba y con un código de colores, pues aquí estamos por encima, aquí estamos por debajo y esto hay que corregirlo. Y eso en las distintas capas. En las capas de tierra, pues bueno, tampoco... A ver, son máquinas que están moviendo tierra. Por cierto, a esas máquinas que están moviendo tierra allí, se les mete el modelo digital en 3D de lo que tienen que hacer. Y la máquina es capaz de dejar esa superficie. Esto es el guiado de máquinas en 3D. Pero para que esas máquinas funcionen, hace falta GPS con precisión y hace falta que le demos un modelo digital de lo que tiene que hacer. Bueno, cuando llegamos al aglomerado, la cosa ya se complica. Mientras que ahí en las tierras el centímetro estaba maravillosamente bien, cuando ya llegamos al aglomerado, los milímetros empiezan a aparecer. Y fijaros, aquí tenemos este tramo que es el inicio de la ribera del Sena, que fue de los primeros que se asfaltó, y que comprobamos. Y comprobamos cómo, comparando el modelo digital real, teórico, del acabado con el que había. ¿Y qué ocurre aquí? Pues que por el código de colores decimos por dónde estás por encima de lo que debieras estar y cuándo estás por debajo. Pero ahí, aunque no se ve muy bien, los datos que hay aquí ya están en milímetro. Esas curvas de nivel son de centímetro. Y aquí empieza el juego de cómo dejamos esa superficie, por decirlo algo así, como si fuera una superficie continua como un cristal, pero aunque tenga formas, pero que tenga una continuidad perfecta. Porque esa va a ser la guerra final que necesitamos para los coches. Ah, por cierto, aquí tenemos dos, no sé si este funciona. Sí. Bueno, estos son de allí vídeos de la obra, de cuando estaban asfaltando, para que veáis el circo que se monta con esto. Pero bueno, ese no es muy... Pero este, que sí, este es el de la... A ver, este es el de la famosa curva 12 con el 24% de pendiente, y aquí sí se ve la pendiente. Fijaros que sí se ve la pendiente. Mucha dificultad para asfaltar esto, mucha dificultad. Y bueno, las compactadoras deben ser baratas porque ahí teníamos 5 o 6 trabajando todas seguidas, ¿no? Vale. Bueno, vamos aquí para los de física aerodinámica, un ala de avión y, bueno, ¿cómo juega esto? Al final, la Fórmula 1 es velocidad, pero es velocidad jugando con un componente fundamental, y es que esa velocidad va a producir un viento, una carga aerodinámica sobre el vehículo. Entonces, ¿cómo tenemos que jugar? Bueno, vemos que en el avión, pues, vale, esa forma del ala, más los flaps, más los alerones, pues en cada momento genera lo que interesa. Pero bueno, en general, el avión lo importante es que suba.
Pero en función de cómo coloquemos los alerones, la fuerza es hacia arriba o hacia abajo. Y aquí nosotros nos vamos a nuestra parte. Bueno, ahí tenemos el Fórmula 1 que sigue sin carburar bien, pero bueno. Y le tenemos ahí en el túnel del viento, y vemos realmente la carga aerodinámica, cómo funciona. ¿Qué ocurre? Pues algo muy elemental que nos lo cuenta siempre el Lobato, ahí, que aparte vende coches además, y es cómo se consigue la máxima velocidad. Con la menor altura sobre el pavimento. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Sí, tiene mucho que ver. Los coches equipan en los bajos un patín, claro, nunca le dan la vuelta al coche. Nosotros necesitamos que el pavimento sea lo más regular y continuo posible. ¿Para qué? Para que los coches, ellos regulan los coches al máximo, lo más bajo posible. Porque saben que cuanto más bajo, la carga aerodinámica es mayor. Bueno, la carga aerodinámica es la que hunde el coche contra el suelo. Y que no toquen con el suelo, porque si tocan con el suelo, saltan esas chispas. Y da la casualidad de que cuando salen muchas chispas, al final de la carrera, les miden la tabla. Y si la tabla tiene una abrasión de más de una cantidad, que suele ser 1 milímetro o 2, no creáis que es más, pues resulta que los penalizan y les quitan 2 o 3 puestos. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí hay una cuestión que es fundamental. ¿Qué hay que hacer? Un pavimento sumamente bueno, liso, continuo, y para eso, algo que no hemos contado, hubo que quitar, en la parte, digamos, urbana, hubo que quitar todos los registros de la calzada, con lo cual hubo que mover todos los colectores que había de saneamiento, con todos los registros de todo tipo. Eso ha supuesto una obra brutal, cambiar tuberías, es decir, abrir las calles, quitar todo lo que había, que aparecían esas tapas, porque no pueden correr con tapas. Hay circuitos urbanos por ahí, por ejemplo en Estados Unidos hay uno que se permiten el lujo de correr con tapas. Bueno, de vez en cuando se llevan alguna, y se cargan los coches, o salen disparadas. Bueno, ¿esto qué nos va a suponer? Mirad. Esto nos supone, nos fijamos en la capa de rodadura, ¿y qué va a suponer? Pues una estrategia para acabar con esa última capa de rodadura perfecta. Entonces, además de controlar todas las capas, llega un momento en el que metemos la capa intermedia, esta de aquí, y ya solamente nos quedan los 4 centímetros de la capa de rodadura. Que, por cierto, tengo entendido que alguna curva la quieren hacer en distinto color. Tengo entendido. Ya veremos si hay sorpresa o no. Bien, ¿qué hay que hacer? Cuando llegamos a la capa intermedia, estamos escaneando. Por cierto, aquí hemos pasado ya al escaneo. Es decir, se escanean las capas de aglomerado y se ven esos errores. Eso que os he enseñado antes con curvas de nivel, de centímetro, con puntos de 1 milímetro, se ve. ¿Para qué? Para que esta máquina, que es una fresadora, es una máquina que va a rozar, va a pulir el suelo, a esa máquina le metemos el modelo digital del terreno de la capa de rodadura, no, 3 centímetros por debajo. ¿Y qué va a hacer? Con este guiado, con esta estación que está sobre un vértice que hemos nivelado con 1 milímetro, os recuerdo eso desde el principio, va a guiar a aquella máquina, diciéndole dónde tiene que pulir más, dónde tiene que pulir menos. Y va a dejar una superficie mucho mejor, es decir, mucho más parecida a la teórica. A continuación, se vuelve a extender, porque las extendedoras son capaces de extenderte una capa continua, pero no son capaces de ahora subo, ahora bajo, pero sí extienden una capa continua. Y así hasta la capa final, que es la de rodadura, que es 4 centímetros. ¿Qué es esto? Es que no hay mucho juego. No hay mucho juego. Y por último hay una cosa que hay que hacer, que todavía no se ha hecho, son los perfiles
de los ejes del trazado de los coches. Porque claro, tú tienes ahí toda la calle, pero los coches cuando los ves correr, ¿cómo toman la curva? Todos por el mismo sitio, ¿no? Luego, esos trazados que van a hacer ese eje, en ese es donde hay que estudiar el perfil exacto, y si queréis jugamos un poquito izquierda y derecha del ancho del coche para ver por dónde van las ruedas, para ver si tenemos alguna pequeña diferencia que luego haga que salten chispas. Si saltan pocas chispas, lo habremos hecho bien. Si consiguen velocidades más altas de las que se esperaban, lo habremos hecho bien. Si saltan muchas chispas, no lo habremos hecho tan bien, pero bueno. Bueno, pues esto. Y aquí pues, a mí siempre me gustaba poner un poco de broma, pero que es una realidad. Lo de bueno, bonito y barato, y además rápido, pues en topografía no puede existir. Como mucho, les dejamos que soliciten 2 a la vez. 2 a la vez. Entonces, ¿qué ocurre? Venga, vamos a hacer el bueno y rápido. No va a ser barato. ¿Por qué? Porque los trabajos topográficos que necesitan rapidez y precisión requieren mucha planificación previa. Es decir, cuando tú vas a trabajar al campo, pero ya llevas el primer tiempo, te lo has jugado en la oficina. Es decir, has preparado documentación, has comprobado cosas. Entonces, cuando llegas allí, es un trabajo, ejecutas el trabajo, pero ha habido mucho detrás. Y además hay tecnología. Eso, por supuesto, no puede ser barato. Bueno, pues esto es lo que toca en la Fórmula 1, porque las premuras de tiempo, y por eso se están utilizando medios, pues prácticamente lo mejor que existe. También hubiéramos necesitado a lo mejor más tiempo, pero eso no tuvimos suerte. Bueno, luego ya, aunque esto ya no va en este caso, hice un trabajo barato y bueno, dice, no será rápido. ¿Por qué? Porque vamos a tener que comprobar mucho. Nosotros no nos podemos ir nunca del campo con la duda de si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal. Eso en topografía no existe. Aquí siempre hay que comprobar. Yo decía cuando daba la clase, el 80% del tiempo es para trabajar, pero hay un 10 o un 20% que es para comprobar que lo hemos hecho bien. Y está en el sueldo incluido. Y un trabajo rápido y barato, que es lo que muchas veces quieren, pues lo que va a conseguir es que haya grandes costes. Y esto está ocurriendo en la actualidad. Muchos de los trabajos que se están haciendo, al final, por no invertir lo necesario en la gente que sois vosotros, los futuros, y bien preparados, y en la instrumentación y la tecnología correspondiente, ahorran ahí y gastan en los errores. Hace poco, por un error de esos, de no hacer las cosas medianamente bien, en una obra, en un día, no en estas, en otra, palmaron 50.000 euros en un día. ¿Por qué? Porque aglomeraron, y el aglomerado es muy caro, aglomeraron de una manera con datos que tal, igual, y al final pues hay que volverlo a levantar y hay que volverlo a hacer. Y además nos hemos cargado una tubería y eso es carísimo. Bueno, saltamos ya de aquí, que este es el final, y nos vamos. Bueno, este es un proyecto que se construyó en el año 20... Esto durante la pandemia se estuvo haciendo parte del proyecto y se ejecutó, me parece que en el año 21-22, cuando se inauguró. Es la última montaña rusa que se ha inaugurado en el Parque Warner y que tenía la particularidad que discurría por encima de las calles. Es decir, vamos a aprovechar el terreno. Y para aprovechar el terreno aprovechamos un edificio que no se usa, pasamos por encima de la calle y, bueno, pues quitamos árboles, aplicamos jardines. Bueno, el proceso fue
inicialmente. Esa es una visión general del proyecto. El proyecto lo diseñó una empresa suiza que a mí me abrió los ojos de cómo trabajaban. Aquí sí que hacían relojes y no eran de cuco, hacían algo maravilloso, que es lo que yo os he enseñado ahí de una pasada y que es lo que hay que hacer realmente con los medios que tenemos. Y es esa visión general del proyecto donde, bueno, pues está ahí todo dibujado. Eso está, ya veis que es una pantalla de ordenador, donde vemos el 3D y vemos muchas cosas. Aquí cómo se llaman cada elemento. Los distintos elementos. Bueno, ahí a por ellos. Vamos al vídeo que hicieron esto lo hicieron. Este es el proyecto real. Claro, yo cuando vi esto dije, señores, esto es lo que hay que hacer. Hombre, a lo mejor me sobran unos árboles, pero lo que es la infraestructura, lo que es la estructura de la montaña rusa, estaba ahí toda. Y ahora vamos a ver el detalle. Claro, tú esto lo presentas, dice, oye, queremos hacer una montaña rusa. Les enseñas este vídeo así y dicen, ya. Porque eso no son fotos. No son fotos. Alguno está pensando ya, y de pues nos vamos a dedicar a los videojuegos. ¿Con qué creéis que se alimentan los videojuegos? ¿Con qué creéis que se alimentan los videojuegos? Con esto, con material. Cuando pasa por algunas zonas es donde los electroimanes lanzan el coche. Habrá algunos que habréis montado, ¿no? La sensación de no ir sujeto es muy llamativa. Porque por mucho que te aten, tú tienes la sensación de que siempre vas flotando. Ahí es donde los electroimanes entran en funcionamiento, lo que llaman zonas de lanzadera. Bueno. Y la entrada a la estación. El sistema de parada curioso, ¿eh? El sistema de frenado es curioso. Si fallas, bueno, ahora vamos a montar. Lo hemos visto cómo va. Ahora vamos a montar. Arrancando. El mareo es...
Bueno. Bueno, vamos a la parte, esto era el circo, pero todos los árboles y los edificios y eso están, bueno, es que es así, pero sobre todo lo que era la montaña rusa era real, pero real, porque ahora vamos a ver de dónde habían sacado la información para hacer todo eso. Entonces, bueno, este proyecto, ¿cómo empezó? Pues venga, tenemos una cartografía, estos señores habían hecho su información, los suizos, y habían proyectado una idea, y esa idea era por dónde iba a ir el eje íbamos a ir recorriendo, veis, va por encima de lo que es el Parque Warner, y lo primero que hicimos fue, vamos a replantear por dónde va esto, vamos a replantear, ¿por qué? Porque, vale, han dicho que esto va por aquí, pero luego a esto hay que darle forma, hay que ver dónde se ponen los apoyos, qué árboles hay que quitar, bueno, toda esa serie de cosas. Pero bueno, había un anteproyecto ya muy bueno, y lo que hicimos pues fue, bueno, pues haces un levantamiento, compruebas cosas. Bueno, haces esos trabajos previos, esa era la estación, que justo donde está la rampa que si fallas haces un Artemis 3, pero bueno, y esa red inicial, una red normal, es decir, aquí partimos de una topografía pues un poco simple, es decir, tomamos una serie de puntos, hacemos la cartografía, hacemos un replanteo previo, y bueno, pues con clavitos, cosas tan sencillitas como estas, no más. Y un listado, bueno, pues una topografía sencilla, la que ya hacéis en algunas prácticas. Bueno, esos son puntos del eje, y con ese estudio previo y demás ya se vio cómo era la cartografía, cómo eran los detalles, y ya ultimaron el proyecto. El proyecto consistía al final en dónde colocamos las cimentaciones, qué tamaños tienen las zapatas, cómo vamos a hacer los ajustes, y ya tenemos el proyecto definitivo. Ahí ya se ven todos los apoyos, fijaros que pilares, es decir, esas tuberías que vemos que sujetan toda la vía, muchas no son rectas, vamos, no es que no sean rectas, no son verticales, son de todo tipo, e incluso algunas fusionan con otras. Bueno, eso requería de una precisión, os podéis imaginar, aquí cuando trabajamos con metal, la precisión empieza a ser alta. Lo primero que hubo que hacer fue estudiar cada una de esas zapatas, cada uno de esos apoyos. Bueno, el hacer las cimentaciones al fin y al cabo es replantear un agujero que vamos a rellenar de estructura de hierro y hormigón, pero sobre eso luego teníamos que colocar lo realmente difícil, que eran esas placas con las que se sujeta la estructura. Hubo que hacer también un estudio de la banda de seguridad, porque claro, no es solamente por dónde están los elementos, sino que aquello también se mueve. Entonces hubo que hacer un estudio, y ahí, bueno, pues ya árboles que había que quitar. Por cierto, antes no lo he dicho, en el circuito de Fórmula 1 hay cerca de 1000 árboles que se trasplantaron. Eso se me ha pasado, que se trasplantaron.
el que se cambiaron de sitio por aquello del respeto. Aquí también hubo muchos que se trasplantaron. Bueno, y como la red anterior había servido para lo que servía, que era para hacer la cartografía, para hacer un estudio previo, aquí ya había que pasar a lo máximo que nos da la técnica hoy en día. Es decir, ¿qué tenemos hoy en día que nos permita trabajar con esa precisión? Bueno, pues lo que se hizo fue una red que alguno que vaya por allí todavía localizará alguno. Es una red que vamos a poner en hitos de centrado forzado hormigonados. Esto fue una premisa. Cuando nos dijeron cómo había que funcionar, dijimos, si no hay centrado forzado en hitos durante toda la obra, lo siento, pero esto no se puede hacer. No, porque el parque tiene que funcionar. Digo, muy bien, pues ¿qué ocurre? Ustedes tienen puesto así farolas y demás, pues las hacemos igual, del mismo color, le ponemos una bola, la quitamos la bola, ponemos el aparato luego encima, pero había que tener eso era fundamental. Teníamos que tener esos hitos de hormigón, igual que los vértices geodésicos, pero aquí con el centrado forzado, porque necesitábamos una precisión altísima. Una cosa, mientras que siempre trabajamos en coordenadas oficiales, UTM, TRS-89, Datum, Alicante, todo esto, aquí también empezamos así. Pero llegó un momento que dijimos, no señores, tenemos que trabajar en coordenadas con anamorfosis lineal 1. Bueno, esto ya lo iréis viendo, cuando os enseñen cartografía, la famosa UTM y todo esto. Aquí tuvimos que pasar a coordenadas locales. Ojo, todo este proyecto lo metes en cartografía UTM y encaja perfectamente, porque las únicas diferencias que tenemos son 2 o 3 centímetros. Pero nosotros necesitábamos aquí que entre un pilar y otro pilar hubiera 37,415, tenían que ser eso exactamente. Y no con el coeficiente de anamorfosis que me quita 1 centímetro, me pone 1 centímetro, no. No, porque aquí las precisiones tenían que ser mejores de 5 milímetros. Bueno, pues con esos centrados forzados, aparatos con puntería automática, es decir, buscan el prisma y consiguen la máxima intensidad, puntería automática, la estación robotizada y veis lo que os digo arriba, y esto ya para vosotros ya habéis hecho prácticas. Triangulación, trilateración, poligonal, dicho de otra manera. Desde cada sitio observamos todo lo que podamos, observamos todos los vértices. ¿Por qué? Luego veremos cómo jugamos con todo eso. Pero hay que tener toda la información posible. Entonces, cada vez que estábamos en un vértice de esos, mirábamos a todos los demás. Bueno, algunos estaban hasta bastante lejos, pero bueno, es que era la única manera, teníamos que tener el cierre completo. Y al final, pues dejamos esa poligonal como buena. Dejamos esa poligonal. Y aquí, yo para mis queridos compañeros, vosotros ya hacéis errores de cierre, ¿verdad? Sí. Pues mirad, 1 milímetro, 2 milímetros, 15 en Z, hoy en Z, tenemos 15 milímetros, hoy, alto, alto, alto. La Z va en otro mundo. Esta Z era para andar por casa. ¿Qué ocurre con esas coordenadas? Lo siento por los mínimos cuadrados esta vez, que son muy importantes. Esta vez no hay mínimos cuadrados, ya está. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a repartir 1 milímetro? Entre 8. No lo repartimos. Vale, esto solamente se consigue con eso que hemos visto anteriormente. Solo. Y no a la primera, tampoco es verdad. Bien, seguimos. ¿Qué ocurre? Que con esas redes de base,
Bueno, esto de que aparecen algunas cosas en inglés es porque vino un ingeniero suizo a comprobarnos. Mandaron a un ingeniero suizo a comprobarnos, vino, comprobó un día, se marchó, no volvió más. No volvió más. Es más, le pedimos los datos suyos y dijo, no, están bien. Jugábamos en casa, con 1 milímetro en cada sitio, ¿qué podíamos esperar? ¿Qué nos iba a decir? Bien, luego hubo que poner más. ¿Por qué? Porque a la hora de trabajar había muchos obstáculos, aunque siempre replanteábamos desde los sitios centrados, pero necesitabas y teníamos puesto pues crucecitas, clavos que nos sirvieran también para hacer esas orientaciones siempre por polisecciones inversas. Esa es otra de las cosas que tenéis que tener claro. Cada vez que uno se estaciona hoy en día es la polisección inversa, para que donde estés tengas coordenadas lo más precisas posibles. Y si tienes una red de esas, pues es fácil, porque de lo bueno es difícil hacer lo malo. Tienes que ser tú muy malo. Bien, pues esa era la red siguiente y luego llegaba lo difícil. A ver, fijaros que todas esas, debajo de esto hay unas zapatas, había algunas zapatas que eran como habitaciones, que yo no sé, se suponía que aquello íbamos a pasar un tren por encima, pero bueno, ahí algunas zapatas eran enormes, o sea, había a lo mejor de 4 metros por 6 metros por 2 metros de profundidad. La verdad es que el suelo es muy malo, la Warner son yesos que no querían que les pasara lo de Zaragoza, ¿eh? Así que aquí tenemos, bueno, pues lo que teníamos que hacer era esto, y esto había que dejar esos pernos perfectamente preparados, porque es donde luego vamos a enganchar todos estos pilares metálicos. Y, ¿veis? Pues estos pernos es donde luego se ponen estos pilares. Esto no es de allí. Esto es del Airbus, de los hangares de Airbus en Illescas, que tienen unas pocas hectáreas dentro, ¿no? Pero bueno, la teoría es la misma. Es decir, hay que dejar perfectamente colocados todos esos pernos porque luego va a encajar encima esa estructura. Y ya sabéis que el metal, luego es difícil que encaje donde no corresponde. Bueno, pero veis, aquí llega la gente de Intamin y hacen estas maravillas. Empiezas a ver el detalle y te encuentras que está todo en coordenadas. Las tuercas, los pernos, hasta el último tornillo, está perfectamente en coordenadas. Con lo cual, pues, ¿veis? Empezábamos a sacar coordenadas de los pernos, de cada placa, es decir, dónde íbamos a colocar cada una de esas en las cimentaciones. Pero es que además había que ponerlas orientadas, es decir, no solamente había que ponerlas en sus coordenadas, sino que además tenían una dirección, porque, claro, luego las piezas que iban encima también tenían dirección, con lo cual aquello era un rompecabezas que cuando ves una de estas dices, vale, pero cuando empiezas a tener, aquí están una de ellas, eso es lo que había que meter dentro del hormigón y dejarlo perfectamente en su sitio. Esto tiene más problema de construcción que de topografía. ¿Por qué? Porque eso tiene que quedar así, pero imaginaros, hay que hacer un molde, hay que prepararlo, hay que sujetarlo, hay que medirlo 100 veces. Pero es que luego se le echa el hormigón y meten un vibrador. Y claro, cuando está vibrando aquello, tú estás allí midiendo y aquello ves que se va y se te ponen los pelos de punta porque dices, pero si yo lo he dejado en el milímetro y resulta que ahora... Bueno, pues ese fue el primero que colocamos un día antes, bueno, yo creo que era el día del sorteo de la lotería y no nos tocó la lotería, pero cuando acabamos comprobamos y allí hubo como un hurra. Habíamos conseguido un sistema, ya no de topografía, que lo teníamos controlado, sino habíamos conseguido un sistema para dejarlo exactamente en su sitio con la máxima precisión posible. Y esto fue una guerra de gente, de carpinteros, los que están allí con el hormigonado, los que están con los ferrallistas,
Es decir, allí participó todo el mundo y todo el mundo iba dando sus ideas. No nos dejaban soldar las placas. Cuando una vez las teníamos, decían, las soldamos y las dejamos fija. No nos dejaban, con lo cual hubo que hacer muchos inventos. Pero bueno, la cosa fue... Había cientos de estas. O sea, claro, cuando uno lo ve, dice, bueno, en la primera, la segunda, ahí con las coordenadas. Esta era la guerra de las precisiones, es decir, había que darle coordenadas exactas a ese centro, a todos los centros de los pernos. Todos estos pernos se comprobaban luego, cada uno de ellos en el centro, y además tenían la línea de orientación que también estaba marcada. Bueno, y como todo trabajo, ya terminamos, esta es la última, queda nada. Y como todo trabajo, pues ahí tenemos las placas que teníamos numeradas, la 107, bueno, esto están en diciembre, no, pues fue antes, no fue el día de la lotería, pero poco fue. Y aquí tenemos sus coordenadas y las medidas después de hormigonar y colocar, y las desviaciones, en X, en Y y en Z, en X, en Y, en Z. ¿Por qué os decía yo lo de los 15 milímetros en Z que no nos importaba? Porque luego íbamos a nivelar. Íbamos a nivelar con un nivel de alta precisión y una mira ímbar. Y ahí tenemos los resultados de la nivelación de los clavos. No eran los mismos clavos, pero ahí tenemos el resultado. ¿Veis lo que pone ahí? No está equivocado. Son 3, el error de cierre es de 3 décimas de milímetro. ¿Y eso cómo se puede medir? Eso será mentira. Porque el grosor de la hoja de papel debe andar por encima de eso. Bien, esto que hicimos, a partir de esos clavos, pasamos Z a los hitos hormigonados. Y entonces ahora sí que teníamos una Z altísima. De todas formas, aquí caímos en una trampa. No nos había hecho falta tanta precisión en Z, porque luego todas estas placas... Porque había, luego cuando se apoyan encima de eso los pilares, van con tuerca y contratuerca, con lo cual podíamos haber ajustado, con la tuerca y contratuerca, podíamos haber ajustado un poquito algunos milímetros. Y de hecho los ajustaban y colocaban algunos de los tubos que eran inclinados, pues en función de la inclinación tocaban más o menos para poderlo poner en su sitio. Con lo cual ahí pecamos un poco de exceso, pero mejor pecar de exceso que de defecto, ¿no? Y bueno, y el final, pues ahí tenemos una tanda de ellas con sus diferencias. Y veis, estamos habitualmente por debajo de los 5 milímetros. Por debajo de los 5 milímetros, ya terminamos, se acabó aquí. Por debajo de los 5 milímetros estábamos perfectos, porque luego cuando venían y colocaban encima los pilares, encajaban perfectamente. Decían, los que colocaron los pilares decían, esto no lo hemos visto nunca. Digo, hombre, a ver si a partir de ahora empezamos a verlo, ¿no? Es decir, que las piezas encajen. Bueno, pues hasta aquí, y aunque me parece que tenéis que iros a clase... Thank you.